Esto ha sido como una constante en la selección mexicana. A veces está el técnico que esté, sea mexicano o sea extranjero. Por lo regular ha sido más extranjero que mexicano. Así es que ahí es algo que pues está sujeto siempre a los resultados. El fútbol siempre está sujeto a resultados. Si no hay los resultados, la gente va a exigir. Entonces no hay puntos medios, entonces no hay puntos que se podrían tener de análisis para evaluar de una forma mejor, diría yo, y a veces no hay esos puntos medios, es o estás arriba o estás abajo. De la selección sabemos que es así, ¿no? Y que no hay tiempos de reflexión, no hay tiempos de trabajo, no hay muchas cosas que te puedan servir para poder hacer las cosas de una forma correcta. Entonces tienes que adaptarte a todo, tienes que responder a todo, tienes que aguantar las críticas, el que está ahí tiene que estar. A mí, por lo que ha pasado ahorita, pues ya me habían corrido esos 2 juegos. O sea, hay muchas situaciones internas, la misma elección del técnico que genera la polémica. Hoy día que está el técnico se sigue generando la polémica, y mañana, si ponen otro, también creo va a seguir la polémica. A final de cuentas, creo que la mercadotecnia a veces siempre trata de vender. Bueno, ahí está Víctor Manuel Vucetich, el experimentado y ganador, entrenador del fútbol mexicano, y además con una temporada maravillosa también con Rayados de Monterrey. En la semana, el martes, escuchábamos aquí a Nacho Ambriz decir, quizá para que me tomaran en cuenta necesitaba sacar el pasaporte español. Se atontó ahí, Nacho, lo hubiera sacado. Vucetich siempre sangra por la misma herida, es decir, dice, a mí no me aguantaron lo suficiente. Pero la realidad es esa, ¿hay más paciencia con un técnico extranjero, profe? Yo creo que... Digo, hemos tenido 3 mandatos de técnicos extranjeros consecutivos. Osorio, Martino y ahora Coca. Sí. Antes de... Y en medio estuvo Miguel Herrera y el último mexicano. Miguel Herrera, correcto. Y estuvo el Chepo de la Torre, ¿no? Que después llegó Aguirre. Pero antes había estado también La Volpe. La Volpe. Ahora... No, estuvo el Chepo y Erickson. Sí, por eso, pero antes de... Ahora, profe, si hay más paciencia con un técnico extranjero, bueno, con Erickson no tuvieron mucha paciencia tampoco. No tuvieron mucha paciencia, sí, un poquito más, sin duda, un poquito más. Lo de Víctor, no conozco, por ejemplo, lo que pasa en la selección nacional, pero a mí él es uno de los más preparados, el más consistente, Víctor Vucetich. Ni hablar de Nacho, que estuvo aquí, también está preparado, como Hugo, pero Víctor, yo creo que es el más preparado de todos. No sé cómo le fue en la selección cuando estuvo, que nada más tuvo una semana o 2 semanas. 2 partidos. No sé qué pasó. 2 partidos. Costa Rica. Pierden Costa Rica durante 7 minutos. Más preparado, estaba eliminada la Copa. Más estratega. Necesita jugadores para mover, para competir. Es el que he visto cómo mueve sus piezas. Estratégicamente yo lo valoro mucho. Ahora, Vucetich para mí, Vucetich con los ojos cerrados hubiese clasificado a México en el repechaje ante Nueva Zelanda. Habría que saber qué pasó, ¿no? Para que no le dieran seguir. Para que no continuara. Ahora, lo que es una realidad es que pierden Costa Rica y no le puede ganar aquí a Panamá, en un momento muy tenso que vivía la selección mexicana. Creo que el pecado de Víctor Manuel Vucetich en ese momento fue ganó a Panamá con la chilena de Raúl, ¿no? a futbolistas, sí, claro, convocar a futbolistas que no estaban en buen momento, algo que sí cambió Miguel Herrera cuando llegó para ir a Nueva Zelanda. América. Agarró y dijo, yo agarro a los que están en mejor momento, que eran América y León, y los llevo a Nueva Zelanda. Ahora, mi pregunta es... Y en cambio, Víctor Manuel Vucetich continuó con ese grupo que venía en un muy mal momento y que se habían metido ya un tobogán de desconfianza. Cuidado con la pregunta que vas a hacer, Dionisio. No confundir experiencia con preparación también. No, porque se puede confundir. Indudablemente... No, Vucetich tiene experiencia y es preparación. el más experimentado de los que hay. Bueno, no. Ahora, tendrá la preparación, pero a lo mejor en ese terreno... Quizá Nacho le gana. Ahora, a mí me están orillando a una pregunta que yo, la verdad, no me siento responsable. No te sientes responsable, pero la vas a tirar. No la hagas. Exacto. No la podemos hacer. No sería serio empezar a hablar de que si está en juego la continuidad de Diego Coca. Pues ¿por qué? ¿En juego en dónde? No. ¿Con qué? Contra Estados Unidos. No. Y ni siquiera en el Final Four. No, el tema de Diego Coca, y se ha establecido, son las versiones, es... La Copa Oro. Copa Oro.
y dependiendo de ahí, si no la gana, sí. Bueno, hay que ver van a también revisar cómo la pierde si no la gana. Por eso ¿no? te digo. El tema es que para llegar a Copa Oro, Diego Coca tiene que pasar por un amistoso contra Estados Unidos, por una Es de eliminación. puros mexicanos, ¿no? O sea, me refiero puros de la liga local. Y de la MLS. Y la MLS, sí, correcto. Tiene que pasar por un partido de eliminación directa con Estados Unidos en una semifinal de Nations League, ya ni siquiera es final, en una semifinal de Nations League, y después seguramente tendrá que volverse a encontrar con Estados Unidos en una semifinal o final de Copa Oro. O sea, tú dices que el conteo del verano, finalmente el conteo de aquí al verano, terminando Copa Oro, puede de alguna manera predisponer la continuidad del entrenador nacional. Yo creo que el resultado de esos 3 posibles partidos ante Estados Unidos pueden marcar ¿Así de volátil es el puesto de entrenador en el fútbol mexicano? Porque los alemanes cuando apuestan por un entrenador dicen, señores, hasta el 2030, como dice Dionisio. Los alemanes y también los argentinos, el mexicano no. No, hay prisa. Pero esta vez... esta vez hubo toda la paciencia del mundo, ¿eh? No, en el último ciclo. En el último Y ciclo. también con Osorio. Y también con Osorio. También con Osorio. Toda- En donde- Y también lo va a ver ahora. bueno. A ver, un tema aquí, Mauricio, que a mí me llama la atención. Esta vez no hay eliminatoria mundialista. Quiere decir que no puede atentarse contra el negocio de la televisión. México está calificado en el Mundial. No. Cuando vinieron aquellos cambios que incluyeron a Vucetich, estuvo Tena, estuvo ¿quién más? Estaba el Chepo, La Torre. llegó Tena, se fue Tena, llegó Vucetich, llegó se Miguel fue Herrera. Vucetich, llegó Correcto. Acuérdense que estaba en juego la participación mexicana en un Mundial. Ahí tenían miedo, les estaba temblando No, bueno, todo. a Chepo de la Torre lo echan antes de enfrentar a Estados Unidos. Está bien. Viene Luis Fernando Tena, Pero ahora no te le hace eliminas. buen partido, pero lo termina perdiendo Pero también. Dionisio, ahora no tienes eliminatoria. No, Eso estoy es de bu- acuerdo. O Pero sea, a eso ver, te da tranquilidad. Pero existe la posibilidad de enfrentar 3 veces a Estados Unidos. ¿Y qué pasa si esos 3 partidos te Ya, los vence ya, Estados pero Unidos? ya basta de crear un no, monstruo. No, Un ya monstruo basta que ¿qué? no es, Pero por Dios, es Estados Pero si tú Unidos. eras el primero que empezaste, No es ¿cómo es Argentina, posible no que es el Brasil, Tata Martino no es Italia? perdió 3 partidos y no lo echaron? ¿No fuiste el primero de los que dijiste? Bueno, es Yo que te voy a decir por qué creo que va a marcar el rumbo esos resultados contra Estados Unidos. Por cómo arrancó este ciclo. Por el entorno tan turbulento, tan enrarecido Los de la selección abucheos. nacional. Voy a empezar del 31 de noviembre o 30 de noviembre, cuando se jugó contra Arabia, a la fecha. Todo lo que ha pasado, ¿no? El cómo termina Qatar, lo que pasa con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el cómo se da a conocer quién va a ser el técnico de la selección nacional, el cómo llega el técnico de la selección todo lo nacional, han hecho mal. lo que pasa en los 2 primeros partidos. Es que yo no voy a decir que lo han hecho mal, sino que ha sido todo muy... lo han hecho al estilo como muy se maneja el fútbol mexicano, enrarecido, muy enredado. Sin responsabilidad, me parece, sin responsabilidad absoluta o sin responsabilidad por completo de los que hoy están en el cargo. Y yo voy a agregar otra cosa. O sea, creo que los que menos la deben y la temen son los que hoy están al frente de la selección. Es correcto. Y yo voy a agregar otra cosa. Comparto con Mauricio, si de pronto los números de Diego Coca no terminan siendo los más convincentes al término de la Copa Oro, entonces los directivos van a decir, ¿se acuerdan cuando decían que teníamos que echar a Martino y lo pudimos echar en 2 o 3 momentos? Entonces ellos, presionados por ese tipo de situaciones, capaz si terminan echando a Coca. Por eso yo no lo veo descabellado A ver, tampoco. Pero Dionisio, habrá que entender una cosa. Todavía no sabemos con qué presidente de federación, con qué Director deportivo de va a llegar selecciones. Coca a la Copa Sí, Oro. estamos de acuerdo. Hoy se habla de que, bueno, tiene una renuncia puesta sobre la mesa John de Luisa. John de Luisa. No sé si se la aceptaron o no Es que aceptaron. esa es otra, no sabemos ni siquiera con qué presidente Se de la habla de Federación Duilio Mexicana de Fútbol va a llegar. se habla de Davino en lugar de Ordiales, se habla de que André Lini se incorpora para selecciones menores. Hay un desorden absoluto. Y en medio de esto está el señor Coca tratando de encontrar, profe, un equipo competitivo. Sí, a mí me gustaría que lo apoyaran. Ya se decidieron por él. Que lo apoyen hasta el final. Sí, ya apuesta por ese proyecto. Ahora, en medio de todo ese desastre que mencionas, David, yo no diría solamente está Coca. Está Juárez de Parga, Diego Coca y los futbolistas. Sí, de verdad. Sí. O sea, hoy el futbolista, a lo mejor la próxima concentración ya no se va a encontrar al director deportivo que sí vio en Surinam. menos culpables. No, entonces son los menos culpables. Sí. Hay un lío terrible en este fútbol. Además de la crisis, hay un desorden impresionante en todos los niveles, En todos los niveles.